Nos vamos a ir ahora al encuentro de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, que se ocupa de hacer varios informes de impacto económico en el sector de manera constante, entre ellos el conocido como Informe FADA, que se acaba de difundir y marca una participación del Estado en sus distintos niveles, provincia, nación, municipios, del 64,3% sobre cada los 100 puntos de la renta agrícola en los principales cultivos de la agricultura argentina. Por eso estoy en línea con la licenciada Nicole Pisani Claro, que es economista jefe de esta fundación. ¿Qué tal, Nicole? Ignacio te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ignacio, un gusto estar acompañándolo. Bueno, feliz Navidad, muchas gracias por este momento. Y bueno, es un número que se mantiene, ha subido un poquito incluso con respecto a revisiones anteriores, aun cuando tenemos supuestamente otros vientos de la política, de la economía, pero bueno, la presión estatal sigue siendo fuerte, ¿no? Sí, el índice de diciembre lo que muestra es un valor de 64,3%. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Estado, por medio de los impuestos nacionales, provinciales y municipales, participa con un 64,3% sobre la renta agrícola. O sea, de cada 100 pesos de renta de un productor, acá un paréntesis, la renta es el valor de lo que produce menos sus costos. De esta renta, 64,30 se van en concepto de impuestos, teniendo en cuenta 4 cultivos: soja, maíz, trigo y girasol. Y un poco lo que mencionabas, sí hay un aumento en relación al índice de septiembre, que es el anterior, cercano a los 3 puntos, y esto se debe a que vienen, digamos, persistiendo la caída de los precios, se está perdiendo el efecto del dólar exportador, y si bien hay variables que a nivel más macroeconómico están siendo positivas, en el sector agrícola en particular, el tema de los precios está jugando, digamos, muy en contra. Exactamente, bueno, porque además los precios están a la baja, etcétera, pero lo que no disminuyen son los impuestos, ¿no? Exactamente, los impuestos no disminuyen, tenemos impuestos a nivel nacional que siguen persistiendo, como derechos de exportación, impuestos a los créditos y débitos bancarios. Hoy, digamos, si miramos por jurisdicción de lo que se paga por impuestos en una hectárea agrícola, el 67,5% son impuestos nacionales no coparticipables. Acá entran en juego el impuesto, los derechos de exportación en particular, y también los impuestos a los créditos y débitos bancarios. Ajá. Después hay una parte de impuestos nacionales que sí en alguna proporción se coparticipan, como en las provincias, en un 27% es explicado, digamos, sobre todo lo que se paga. Provincias que cobran sus propios impuestos, como impuesto a los sellos, inmobiliario rural, ingresos brutos que se da en algunas provincias sí y en otras no. Y a su vez, determinadas provincias que tienen impuestos o tasas a niveles municipales. Entonces, toda esta conjunción de impuestos, digamos, sigue permaneciendo en el tiempo. Claro, claro. Bueno, ustedes sostienen y siempre lo remarcan el tema de que en este porcentaje una gran parte va en impuestos nacionales, y de esa torta grande de los impuestos nacionales hay un porcentaje que prácticamente es de 2/3 son impuestos no coparticipables, es decir, que no vuelven al interior, por lo menos no vuelven en forma inmediata, directa o determinadas por ley. Exactamente, ese grueso de impuestos no coparticipables está dado por lo que son derechos de exportación en su mayoría y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. En ese sentido, ahí es muy bien lo que mencionás, son recursos que salen de este interior productivo, principalmente considerando el tema de derechos de exportación, que desincentivan la producción, o sea, desincentivan que el productor tenga más margen a invertir, a utilizar tecnología, hacer inversión en maquinarias, en fertilizantes, y esto nos daría una mayor producción, lo que también trae mayor generación de empleo y mayores exportaciones desde el agro. Claro, claro. Bueno, hacen un recuadro respecto a más costos, ¿no? Más allá de lo impositivo, y particularmente de cómo incide el flete, ¿no? Cómo incide el flete y los gastos de comercialización, porque cuando ustedes dicen renta agrícola, y me vuelvo para atrás,
estamos hablando de la renta después de la producción, después de los gastos y costos que genera producir, ¿no? Exactamente, la renta es el valor de lo que nos cuesta, el valor que tiene nuestra producción en el campo, menos los costos de esta producción, costos que tienen que ver netamente con las semillas, el fertilizante, o sea, los insumos, costos de comercialización, costos de seguros y de transporte. Y en esto que mencionabas, sí se hace un ejercicio mirando principalmente el cultivo del maíz, y cómo hacia el interior productivo, ya pensando en las provincias que integran este índice, tenemos, digamos, el peso importante en fletes, que hacia el interior productivo el peso del flete sobre los costos totales es mayor, y también los gastos de FOBIN, o lo que serían gastos de exportación, que rondan entre el 8 y el 10% del total de los costos. Esto habla de los problemas logísticos que tenemos en el país, ¿no? Pese a que el fletero, al camionero, le cueste enormemente sostener sus tarifas y renovar sus unidades, lo que sea, ustedes señalan que en lo que es el precio, por ejemplo, del maíz, el flete representa un 26% en Buenos Aires, mientras que el FOBIN, los gastos de exportación, van del 8 al 10%. La brecha es grandísima, ¿no? Sí, la brecha es muy grande, eso siempre mirando el total de los costos, Sí, es decir, sí. en el caso del maíz, del total de los costos que se incurren en su producción y demás costos, de este total, entre un 26 y un 28% es costos de flete. Por ejemplo, el 26% es en Buenos Aires, en Entre Ríos un 21%, ya si nos vamos a Santa Fe, mucho más cercano a Puerto, es el 19%. Después, sí, hay otra forma de verlo, que muchas veces es más tangible, por así decirlo, es entender cuánto representan los fletes del valor de esta producción. Claro. Si yo desde Córdoba tengo un valor de producción de una hectárea de maíz, de cada 10 camiones que salen de esta producción de maíz en Córdoba, 2 camiones son fletes. En Santa Fe, por ejemplo, eso cae a un camión de cada 10. Ajá. Bueno, en lo que es la participación impositiva también hacen un balance por allí. Tiene que ver con qué provincia un poco paga más impuestos nacionales, provinciales, incluso municipales. Buenos Aires la más cara, incluso por su valor de producción, que el resto. Sí, ahí lo que mostramos son diferentes provincias. Por ejemplo, Buenos Aires tiene un índice del 61,4% frente al 65% en Entre Ríos o 64% en Córdoba. Ahí siempre se conjugan algunas cuestiones que ya veníamos mencionando de cantidad de impuestos que se cobran, del valor que tiene la producción, de cuáles son los costos en esas provincias para producir, pero destacamos siempre que no necesariamente la provincia que tiene el mayor índice, como puede llegar a ser Entre Ríos, que tiene un 65%, es la que más está pagando en valores de pesos en impuestos. Si vemos, por ejemplo, Buenos Aires tiene un índice del 61,4%, o sea, su participación del Estado en la renta agrícola es del 61,4%, pero en pesos está pagando más impuestos que una provincia como Entre Ríos. Claro. Bueno, ahí está un poco desarrollado someramente por radio este índice FADA, que sigue siendo alto, del 64,3%. Por ahora no hay perspectivas hacia adelante de que esto cambie, ¿no? Todo debe apuntarse evidentemente a la matriz impositiva del país, ¿no? Exactamente. Por el momento el índice permanece en estos valores que son altos y a esperas de hacia el año próximo como principales desafíos en trabajar en la matriz impositiva de nuestro país y en particular en lo que puede llegar a reflejar una eliminación o reducción de derechos de exportación sobre este indicador. Gracias, Nicole, un beso grande, feliz Navidad y feliz Nochebuena que ya hemos transcurrido y sobre todo Año Nuevo en el tiempo por venir, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y muy feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Nicole Pisani Claro, de FADA, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina.